Bueno, es un problema general, no solamente de la Iglesia, sino es un problema de toda la sociedad, porque desgraciadamente la pederastia, el abuso sexual de menores, pues se da en todos los ámbitos de la vida actual. Se da dentro de las familias, se da en las escuelas, se da en los institutos educativos, también se ha dado en institutos religiosos, se ha dado en parroquias, se da en todos los ámbitos de la vida social. ¿Y esto a qué se debe? Pues simplemente a un desorden en las costumbres y un desorden en las personas que no son capaces de canalizar adecuadamente sus propios deseos y sus impulsos naturales. Lo que está haciendo la Iglesia es afrontando el problema abiertamente y públicamente. Ciertamente que ha habido denuncias y que a lo mejor estas denuncias han sido el motivo para que la Iglesia asuma el problema y lo enfrente abiertamente. Es comprensible que os sea difícil perdonar o reconciliaros con la Iglesia. En su nombre, expreso abiertamente la vergüenza y el remordimiento que sentimos todos. Al mismo tiempo, os pido que no perdáis la esperanza. En la comunión con la Iglesia es donde nos encontramos con la persona de Jesucristo, que fue Él mismo una víctima de la injusticia y el pecado. Y no sucede así con algunas otras instituciones o algunas otras agrupaciones donde seguramente también se dan los mismos problemas y no han asumido públicamente una responsabilidad ni han dicho de qué manera van a combatirlo. Yo no sé en la actualidad si hay o no una campaña. Lo que sí veo que hay es una magnificación de noticias aisladas, dolorosísimas, de esos abusos, pero que son noticias realmente aisladas. Pero como se repiten tanto y se reproducen tanto, da la impresión de que es una gran cantidad de actos de abuso, cuando en realidad son pocos. Y además son antiguos. La mayor parte son casos que ocurrieron hace 20 o 30 años, ¿no? La Iglesia ha asumido a lo largo de su historia pues muchas crisis, muchas dificultades, muchos problemas por enemigos que están dentro de la Iglesia, o por enemigos que están fuera de la Iglesia, o por enemigos de fuera y de dentro. Así ha sido la historia de la Iglesia, y es que así está previsto de algún modo que sea, porque como dijo Cristo, no se sorprendan si a ustedes los persiguen. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. De modo que es una constante en la historia de la Iglesia, así va a ser siempre. Ahora, aquí en México ha habido crisis mucho más fuertes, simplemente la guerra cristera. O sea, 3 años donde en el país no había culto público y se perseguía el culto privado, una crisis mucho peor que esta. En el mundo, la crisis que genera la Revolución Francesa, el hecho de que Napoleón aprenda al Santo Padre, a Pío VII, una crisis mucho peor que lo que está ocurriendo ahora, los ataques que sufren. El hecho de que la crisis también con el papado por Pío IX, que también lo aprenden y lo detienen y lo sacan del Vaticano, es una crisis mucho peor que lo que está pasando. Y la Iglesia siempre sale adelante. El Código de Derecho Canónico, tanto el Código actual como el Código anterior, y siempre ha ocurrido así, tiene una parte penal, que es una parte donde señala los delitos y las penas. Y tiene una parte procesal donde dice cómo se debe de iniciar un proceso para juzgar la existencia de un delito y imponer la pena. Es esencialmente lo mismo, bajo esos aspectos, que el derecho penal secular. También hay un código penal que establece los delitos y las penas y un proceso para imponer las penas. En la parte penal del Código de Derecho Canónico se señala, entre otros delitos, los delitos de abuso sexual de personas, en general de abuso sexual de personas, mayores o menores. Y señala que se trata de un delito grave y señala también penas.
El Papa, que ya en el pasado ha encontrado y ha escuchado a víctimas de abusos en América, en Australia y también en Roma, dice que está dispuesto a seguir haciéndolo en el futuro.